¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser elegido? ¿Y si la historia de un hombre, un simple viajero de una tierra olvidada, contuviera el código secreto que conecta el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, la fe y el mismo origen de la civilización? Esta noche, al escuchar esta historia, descubrirás algo que la mayoría de las personas nunca ha comprendido de verdad, el misterio de una voz que no vino del cielo, sino del silencio entre las estrellas. Una voz que daría forma a naciones, reescribiría destinos y despertaría un pacto más antiguo que la historia escrita. Quédate conmigo, porque este viaje revelará más que el pasado, revelará por qué existes y el poder que aún se mueve, invisible, a través de tu propia vida, tal como lo hizo con el hombre que llamamos Abraham, el padre de las naciones. Ahora, antes de sumergirnos en toda la historia, te invito, querido hermano o hermana, a unirte a mí en una oración muy importante. Hablemos juntos desde el corazón, mi querido Señor, Creador del cielo y de la tierra, el mismo Dios que llamó a Abraham bajo las infinitas estrellas, venimos ante ti con corazones humildes. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros espíritus y nuestros ojos para ver lo que deseas revelar esta noche. Enséñanos a confiar en ti como lo hizo Abraham, a caminar por fe cuando el camino es incierto, a creer incluso cuando la promesa parece lejana. Señor, quita nuestros miedos, nuestras dudas y el ruido que nos impide escuchar tu voz. Llénanos con tu paz y con el fuego de tu propósito. Al escuchar la historia de Abraham, recuérdanos que tus promesas están vivas, que aún hablas, aún guías y aún bendices a quienes te siguen con obediencia y amor. Fortalece a cada oyente aquí hoy, Señor. Sana lo que está roto. Restaura lo que se ha perdido. Que cada corazón sienta tu presencia tan claramente como Abraham la sintió bajo las estrellas. Entregamos este momento a ti, que cada palabra pronunciada nos acerque más a tu verdad. En el santo y poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Todo comenzó no con trueno, ni fuego, ni visiones celestiales, sino con un susurro. En la antigua ciudad de Ur, donde los ríos Tigris y Eufrates dieron origen a los primeros imperios del mundo, vivía un hombre llamado Abraham. Estaba rodeado de ídolos, torres de barro y cánticos a dioses de piedra. Se adoraban las estrellas como seres vivos, y el dios lunar, Nanna, gobernaba la noche. Pero en algún lugar de las sombras de esa antigua civilización, un hombre miró al cielo y no vio muchos dioses, sino uno. No caos, sino orden. No mito, sino verdad. Ese momento lo cambió todo. Una voz habló, no a través del aire, sino dentro de los recovecos de su alma: deja tu tierra, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. No era solo un llamado a viajar, sino un mandato para comenzar el viaje más grande en la historia de la humanidad. Imagina recibir esa orden en un mundo donde cada paso fuera de los muros de tu ciudad significaba peligro, incertidumbre y muerte. Y aún así, Abraham obedeció. Reunió a su familia, a sus sirvientes y todo lo que poseía, y salió hacia lo desconocido. El momento en que su pie tocó el desierto, la historia cambió. Por primera vez, el hombre y lo divino comenzaron a caminar juntos, no a través de templos ni sacrificios, sino por la fe. Pero la siguiente parte te sorprenderá aún más. La tierra que le habían prometido ya estaba habitada, llena de poderosos reyes, ciudades fortificadas y deidades antiguas cuyo culto llenaba los valles de Canaán. Y aún así, Dios dijo: a tus descendientes les daré esta tierra. Abraham se paró bajo las estrellas, incontables como granos de arena, y escuchó la promesa que parecía imposible. Su cuerpo era viejo. Su esposa, estéril. Su fuerza, menguante. Y aún así, creyó. Esa fe, invisible para todos los ojos menos para los de Dios, encendió el pacto que aún vive hasta hoy. Mientras Abraham viajaba por Canaán, construyendo altares bajo los robles de Siquelm y llamando al nombre del Señor invisible, los cielos comenzaron a observar. Porque no se trataba simplemente de un hombre en un viaje, sino de la humanidad despertando al patrón divino. Cada altar no era solo un montón de piedras, sino una señal enviada hacia lo alto, marcando la alineación de la tierra con el diseño del cielo. Pero entonces vino la hambruna. La tierra que se había prometido como bendita se volvió desolada. El sol ardía intensamente y la tierra se agrietaba bajo sus pies.
El mismo Dios que lo había llamado a lo desconocido permitió ahora el sufrimiento para ponerlo a prueba. Así que Abraham descendió a Egipto, donde el Nilo fluía sin cesar y las pirámides se erguían como centinelas eternos. Allí, los patrones del destino volvieron a torcerse. En Egipto, entre dioses de la muerte y del sol, Abraham aprendió que la fe a menudo debe pasar por el engaño, el miedo y la vergüenza antes de volverse pura. Llamó a Sarai su hermana, temiendo por su vida, y el faraón la tomó en su palacio. Sin embargo, llegaron plagas sobre Egipto hasta que la verdad se reveló, y Abraham partió con mayor riqueza que antes. ¿Ves el patrón? La misma nación que algún día esclavizaría a los descendientes de Abraham ya estaba siendo introducida al Dios de Abraham mediante la intervención divina. Las semillas del Éxodo se estaban plantando siglos antes de que Moisés naciera. Lo que viene a continuación puede cambiar la manera en que miras el cielo para siempre. Una noche, Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas y las contara, si podía. Cada estrella, dijo él, representa un descendiente. Pero piensa en ese momento, ojos antiguos mirando la Vía Láctea, sin saber de galaxias, agujeros negros o del universo en expansión. Y, sin embargo, en ese instante, el Creador insinuó lo infinito, que su promesa no se limitaba a hijos biológicos, sino a hijos espirituales. Que la fe misma se reproduciría a través del tiempo y el espacio, así como las estrellas dan nacimiento a más estrellas. Podría ser que tú, que escuchas ahora, seas una de esas luces lejanas que Abraham una vez contempló. La historia de Abraham es más que fe, es un patrón cósmico. Cuando Lot, su sobrino, eligió las fértiles llanuras de Sodoma mientras Abraham permanecía en las colinas escarpadas, se estableció una división entre lo carnal y lo espiritual, entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Lot eligió lo que parecía fácil. Abraham eligió lo que era eterno. Y fue allí, en la soledad de las colinas de Canaán, donde Dios repitió su promesa: levanta tus ojos y mira, al norte, al sur, al este y al oeste, todo lo que veas pertenecerá a tus descendientes. Imagina estar allí, solo, rodeado de silencio, y escuchar que cada grano de polvo bajo tus pies lleva un destino. Pero la siguiente revelación descubre un secreto que muy pocas personas conocen. Cuando Abraham construía altares, no solo estaba adorando, estaba trazando geometría sagrada a lo largo de la tierra prometida. Cada altar se convirtió en un punto de resonancia, una coordenada divina en la estructura invisible del pacto de Dios con la humanidad. Los robles de Mamre, las llanuras de Moré, Betel, Allá, cada uno era un pulso en el latido del cielo, conectando lo divino con lo terrenal. Y cuando Abraham invocaba el nombre del Señor, se estaba alineando a sí mismo, y a todas las generaciones posteriores, a esa misma resonancia de fe. Luego llegó el día en que aparecieron ángeles. 3 hombres se presentaron ante su tienda bajo el sol abrasador, pero su presencia brillaba con un poder sobrenatural. Abraham se inclinó, sin darse cuenta de que estaba frente al Eterno mismo en forma humana. La comida que les ofreció, pan, cuajada y un ternero, se convirtió en uno de los primeros actos de comunión divina humana. Y en ese encuentro sagrado, se pronunció una profecía: dentro de 1 año, tu esposa Sara dará a luz un hijo. Ella se rió, y el cielo escuchó su risa. El nombre mismo de Isaac, que significa el ríe, se convirtió en el eco de ese momento, la unión de la incredulidad con la alegría divina. Pero lo que ocurrió después sacudiría la tierra. Dios reveló a Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra, porque su maldad había alcanzado el cielo. Sin embargo, Abraham se puso ante el Todopoderoso y negoció misericordia. ¿Destruirás a los justos con los impíos?, preguntó. Desde 50 hombres justos hasta 10, la intercesión de Abraham mostró el despertar humano hacia la compasión, la justicia y la responsabilidad. No era simplemente un creyente, era amigo de Dios. Piensa en eso, un hombre mortal atreviéndose a cuestionar al Creador y siendo escuchado. La destrucción de Sodoma no fue solo juicio, sino revelación. El fuego cayó del cielo, pero bajo las llamas había un mensaje más profundo: la decadencia espiritual trae ruina más rápido que cualquier ejército. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en sal, un símbolo de aquellos que se aferran al pasado cuando Dios los llama hacia adelante. Abraham, de pie en las colinas, vio el humo elevarse como advertencia para todas las generaciones: no se puede construir un paraíso sin justicia.
A partir de allí, la historia volvió a volverse interior. Abraham, ahora llamado padre de muchas naciones, enfrentó la prueba más grande de todas, el sacrificio de Isaac. Imagina el silencio de esa mañana, el suave golpeteo de la madera sobre el lomo del burro, la inocente pregunta de Isaac: «Padre, ¿dónde está el cordero para la ofrenda?». Y la temblorosa respuesta de Abraham: «Dios proveerá». En el monte Moría, cuando su mano levantó el cuchillo, el universo pareció contener la respiración. Entonces vino la voz: «Abraham, no pongas tu mano sobre el niño». Un carnero atrapado en la zarza se convirtió en el sustituto y el lugar fue llamado Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Pero piensa en esto, esa misma montaña un día sería Jerusalén, donde otro sacrificio resonaría a través de la eternidad. El acto de Abraham no fue el final, fue la profecía de lo que estaba por venir. La siguiente parte te sorprenderá aún más. Después de este evento, la vida de Abraham se volvió más tranquila, pero más profunda. La prueba abrió algo dentro de él. Comprendió que las promesas de Dios a menudo se cumplen a través de la espera, del sufrimiento, de la obediencia que desafía la razón. Cuando Sara murió, compró la cueva de Macpela para enterrarla, su única posesión de la tierra prometida. Piensa en eso, el hombre a quien se le prometió una nación poseía solo una tumba. Y, sin embargo, esa tumba se convirtió en la raíz de toda fe, la semilla del pacto, la base sagrada sobre la cual se levantaría Israel. La historia de Abraham no trata de riqueza, aunque la tuvo, ni de victoria, aunque conquistó reyes. Se trata de fe, el poder invisible que dobla el tiempo, altera destinos y toca la misma arquitectura de la realidad. Él creyó, y se le contó como justicia. Y de esa fe no solo nació Isaac, sino Jacob, Israel, David y el mismo Mesías. El pacto fluye como sangre a través de la historia, desde los desiertos antiguos hasta las religiones modernas. Judaísmo, cristianismo e islam, todos trazan su línea hasta este hombre que se atrevió a creer en lo invisible. ¿Qué pasaría si el pacto no se tratara solo de tierra o linaje, sino de la conciencia misma? ¿Y si la verdadera promesa fuera el despertar del ADN espiritual de la humanidad, el llamado a confiar en lo invisible y caminar por fe, no por vista? ¿Podría ser que el viaje de Abraham refleje el tuyo propio, que cada prueba, cada pérdida, cada demora sea un susurro divino que diga: «Ve a la tierra que te mostraré»? Pero la historia no termina aquí, solo se profundiza. Abraham viviría para ver crecer a su hijo, multiplicarse a sus descendientes y convertirse su nombre en leyenda. No solo transmitiría su riqueza, sino una visión, un mapa viviente de fe. Su tienda permanecía abierta por todos lados, simbolizando la bienvenida a todas las naciones. Y en algún lugar, incluso ahora, ese pacto invisible aún habla, llamando a quienes estén dispuestos a escuchar. La siguiente revelación puede cambiar la manera en que entiendes el destino mismo. Porque la promesa de Abraham no estaba limitada a su vida, estaba codificada en el universo, esperando desplegarse en los corazones de todos los que se atreven a creer. Las estrellas que una vez contó todavía brillan, llevando la memoria de su fe. Cada vez que alguien elige confiar, dar un paso hacia lo desconocido, obedecer el llamado interior, ahí continúa la historia de Abraham. También es tu historia. Y sin embargo, el siguiente capítulo, el ascenso de su hijo Isaac y su nieto Jacob, revelará secretos aún más profundos, sobre ángeles que luchan con los hombres, escaleras que alcanzan el cielo y un destino que moldearía el mundo entero. Pero esa es una historia para otra noche. Quédate con nosotros, porque el viaje de la fe apenas comienza. Pero, ¿y si te dijera que la historia de Abraham no es solo la base de la fe, sino también la clave para comprender la estructura invisible del destino humano, la misma arquitectura de la historia? Porque cuando Abraham levantó sus ojos hacia los cielos y escuchó la voz que decía: «Mira hacia las estrellas», sucedió algo extraordinario. Un pacto fue escrito no solo en pergaminos o piedra, sino a través de la tela misma del cosmos. La historia que crees conocer es solo la superficie. Debajo yace una red antigua de señales, un patrón divino que científicos, místicos y profetas han intentado descifrar durante milenios. Y a medida que nos adentramos en el viaje de Abraham, verás cómo cada paso que dio fue la sombra de algo mayor, un reflejo de la creación, el sacrificio y el nacimiento del destino mismo. Todo comenzó con un susurro, un llamado que rompió el silencio de un mundo inquieto.
Abraham vivía entre ídolos, en una tierra de muchos dioses y altares encendidos, donde los hombres cambiaban la verdad por piedra y las voces del cielo eran ahogadas por el ruido del ritual. Sin embargo, en esa confusión, un hombre escuchó un sonido diferente a todos los demás. No era trueno, aunque sacudía el alma. No era viento, aunque se movía invisible a través de la mente. Era un llamado desde más allá de lo visible, un mandato que lo arrancaría de todo lo que conocía: deja tu país, tu gente y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Esa sola frase cambió la historia para siempre. Porque con esas palabras, la humanidad dio su primer paso consciente hacia la fe, no la religión, sino la fe, la disposición de avanzar hacia lo desconocido sin mapa, confiando solo en la mano invisible que indica el camino. Imagina lo que eso significó: dejar atrás tu pasado, tu seguridad, tu identidad, y adentrarte en el desierto con nada más que una promesa resonando en tu pecho. Pero esa promesa era poderosa. Decía que a través de un hombre, naciones se levantarían. A través de una familia, el mundo encontraría bendición. Y a través de un pacto, el cielo abriría una puerta hacia la eternidad. Pero la siguiente parte te sorprenderá aún más, porque el viaje de Abraham no fue solo físico, fue cósmico. Los antiguos estudiosos hebreos creían que las estrellas mismas se alineaban en patrones para marcar sus pasos, que cada campamento que construía representaba no solo un lugar geográfico, sino una dimensión espiritual. Cuando caminaba por Canaán, no exploraba solo un nuevo territorio, estaba trazando las líneas de un mapa celestial, estableciendo coordenadas que más tarde formarían la arquitectura espiritual de Israel, el cristianismo y el islam. Y aún hay algo más profundo aquí. Los astrónomos modernos han descubierto que durante la época de Abraham ocurrió una alineación astronómica inusual, un momento raro en el que las estrellas de Orión, Tauro y Leo formaban un triángulo perfecto en el cielo nocturno. Para los ojos antiguos, podría haber parecido una firma divina, un símbolo de una promesa triple: tierra, descendientes y presencia divina. Algunos estudiosos susurran que este patrón reaparece en momentos clave de la historia, cuando surgen naciones, cuando nacen profetas, cuando los destinos cambian. ¿Podría ser que el pacto de Abraham estuviera escrito no solo en espíritu, sino en las mismas estrellas? La siguiente revelación descubre un secreto que muy pocas personas conocen: el nombre de Abraham no siempre fue Abraham. Nació como Abraham, el Padre exaltado. Pero cuando hizo pacto con lo divino, se añadió una sola letra, la hebrea G, a su nombre, transformándolo en Abraham, que significa padre de muchos. Una letra, un aliento, un sonido, y ese cambio simbolizó la infusión de vida divina en el destino mortal. Esa misma letra, G, se encuentra 2 veces en el nombre sagrado de Dios, YHWH, el aliento de la creación misma. Es como si Dios compartiera una parte de su ser con Abraham, marcándolo para siempre como el vaso del propósito divino. Pero esto no es solo una curiosidad lingüística, es una llave metafísica, porque en ese único momento, lo humano y lo divino se entrelazaron. La transformación de Abraham simboliza el potencial de la humanidad para asociarse con el Creador, no solo recibir el destino, sino co-crearlo. Cuando aceptó el nuevo nombre, aceptó el peso insoportable de la eternidad. A partir de entonces, cada decisión que tomaba llevaba la resonancia de naciones, y cada paso resonaba a través de los corredores del tiempo. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de terror. Mientras Abraham viajaba entre la hambruna, la guerra y el exilio, enfrentó las mismas fuerzas que moldean nuestras vidas hoy: incertidumbre, miedo, duda y tentación. La Biblia dice que construyó altares donde quiera que iba, no como monumentos a la victoria, sino como anclas de fe. Cada altar era una declaración contra el caos: aquí, elijo confiar. Piensa en eso, un hombre solo en el desierto, construyendo altares a un Dios invisible mientras estaba rodeado de reyes paganos y antiguos imperios. Y, sin embargo, esas pequeñas piedras sobrevivieron más que los tronos de Babilonia y los ídolos de Ur. Pero lo que viene a continuación puede cambiar para siempre tu manera de ver el cielo, porque la prueba más grande de Abraham no fue sobre obediencia, fue sobre visión. El sacrificio de Isaac, a menudo visto como una historia de sumisión, es en realidad la revelación de la inversión divina. Cuando Abraham levantó el cuchillo, el cielo intervino. Apareció un carnero, atrapado en una zarza.
Muchos han leído esto como una simple sustitución, pero ¿y si es más? ¿Y si ese carnero, coronado de espinas, era un símbolo que miraba hacia el futuro, un presagio del sacrificio supremo que vendría miles de años después en otra colina? ¿Y si el monte Moria no era solo una prueba, sino una profecía escrita en carne y sangre? Cuanto más profundo miras, más se revela el patrón. Cada promesa a Abraham refleja la historia de la redención de la humanidad, exilio y retorno, muerte y resurrección, promesa y cumplimiento. Incluso los estudios genéticos modernos, rastreando los linajes de antiguas tribus, parecen susurrar que la semilla de Abraham realmente se dispersó a cada rincón de la tierra, no solo por sangre, sino por creencia. Cada vez que alguien elige la fe sobre el miedo, repite el paso de Abraham hacia lo desconocido. Cada vez que alguien abandona la comodidad por el llamado, camina en su sombra. Pero la siguiente parte nos llevará aún más lejos, hacia reinos que mezclan mito y misterio. Porque Abraham no era solo un hombre, en algunos textos antiguos se le describe como alguien que caminaba entre las estrellas. El libro de los Jubileos afirma que los ángeles hablaban con él, que aprendió los nombres de las constelaciones, que comprendió el orden mismo de la creación. ¿Podría ser que el pacto de Abraham no fuera solo terrestre, sino interdimensional, un acuerdo que vinculaba a la humanidad con las fuerzas que gobiernan el cosmos? Incluso los lugares que recorrió guardan patrones extraños. La antigua ciudad de Hebrón, donde Abraham construyó su hogar y luego fue enterrado, se encuentra directamente sobre una falla de anomalías magnéticas aún estudiadas hoy. Los peregrinos dicen que el aire allí vibra suavemente por la noche, como si la tierra recordara algo que no puede decir. La cueva de Macpela, donde Abraham fue enterrado junto a Sara, Isaac y Jacob, ha sido durante mucho tiempo rumoreada como una de las 7 puertas de la creación, lugares donde el cielo y la tierra se tocan. ¿Es posible que el hombre llamado amigo de Dios fuera elegido para abrir esas puertas? Y aún así, a través de toda esta grandeza, lo que hace a Abraham verdaderamente eterno no es el poder, sino la confianza. Esperó décadas por un hijo, se rió de la promesa y luego lloró cuando se cumplió. Discutió con Dios sobre Sodoma, no por arrogancia, sino por compasión. Falló, dudó y vagó, pero nunca retrocedió. En eso, se convirtió en un espejo de cada alma humana que alguna vez ha alcanzado algo más grande que sí misma. Pero la siguiente revelación te llevará más allá de la historia, hacia la misma estructura del tiempo. Porque algunos dicen que el pacto de Abraham no fue un evento único, fue un ciclo, uno que se repite a través de las eras. Cada época tiene su Abraham, un hombre o mujer llamado a alejarse de lo conocido hacia la promesa de lo invisible. Algunos místicos afirman que cuando la humanidad olvida el pacto, las estrellas se apagan y cuando lo recuerda, brillan más intensamente. ¿Podría eso explicar por qué los astrónomos antiguos veían luces extrañas volver al cielo cada vez que la fe renacía en la Tierra? Y ahora llegamos a una pregunta que puede perseguirte mucho después de que termine este video, ¿y si tú eres parte de la historia de Abraham? ¿Y si su viaje nunca terminó, sino que simplemente continuó a través de nosotros? Porque cada vez que alguien se adentra en lo desconocido, construye un altar de fe, o escucha esa voz pequeña y tranquila que llama desde más allá del horizonte, el pacto vuelve a respirar. Pero la siguiente parte nos llevará a donde pocos se han atrevido a ir, hacia los libros ocultos, los rollos prohibidos y los secretos enterrados bajo las arenas de Ur, donde todo comenzó. Quédate conmigo, porque lo que viene no solo cambiará cómo ves a Abraham, puede cambiar cómo te ves a ti mismo y al mundo que fue escrito en su promesa. Y ahora, al llegar al final de este viaje, después de caminar con Abraham por desiertos de fe, tormentas de duda y montañas de revelación divina, nos encontramos ante el mismo Dios que una vez le habló bajo un cielo de estrellas infinitas. Hemos visto cómo la obediencia de un hombre se convirtió en el fundamento de naciones. Como un solo paso de fe cambió la dirección del destino humano. Como un pacto, sellado no en oro ni en piedra, sino en espíritu, sigue respirando a través de los siglos, llamando a cada uno de nosotros incluso ahora. Todo lo que has escuchado esta noche, cada susurro divino, cada verdad oculta, cada señal escrita en el cielo, apunta a esta realidad inquebrantable. El mismo Dios que llamó a Abraham todavía te está llamando. La misma voz que dijo ve sigue hablando a los corazones dispuestos a escuchar.
La misma promesa que convirtió a un vagabundo en el padre de naciones sigue viva, sigue moviéndose, sigue creando destinos a partir de comienzos rotos. Piensa en lo que hemos descubierto juntos. El viaje de Abraham no fue solo historia antigua, fue un espejo. Sus pruebas reflejaban las tormentas de nuestro propio corazón. Su espera reflejaba nuestras oraciones aún no respondidas. Sus altares, construidos en desiertos solitarios, son los mismos altares que se nos pide construir en nuestra vida diaria, lugares donde elegimos la fe cuando el miedo nos tienta a rendirnos. Y su pacto, escrito entre las estrellas, no era solo su herencia, era el plano de la redención, el patrón de la misericordia divina que aún se despliega en nuestro tiempo. Abraham nos mostró que la fe no es un sentimiento, es un fuego. Arde a través de la comodidad, de la lógica, de los límites de lo posible. Exige sacrificio, y, sin embargo, en esa entrega, da origen a milagros. Cuando levantó sus ojos al cielo, no vio solo estrellas, sino promesas esperando nacer. Cuando levantó el cuchillo sobre la montaña, no vio muerte, sino resurrección. Cuando se presentó ante Dios, temblando pero creyendo, se convirtió en más que un hombre, se convirtió en el inicio de cada creyente que alguna vez caminaría el camino de la fe. Y ahora, tú que estás viendo, aquí comienza tu historia. Porque la fe nunca fue hecha para ser antigua, fue hecha para estar viva. Estás parado bajo las mismas estrellas que Abraham una vez contempló. El pacto sigue vivo, y el cielo sigue esperando a quienes digan, sí, Señor, seguiré. Así que ahora, antes de que este momento pase, quiero que hagas algo poderoso, algo que convierta este video en más que palabras. Ve a los comentarios y escribe tu confesión, tu oración o tu testimonio. Cuéntale al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale al mundo dónde te encontró, cómo te sostuvo, cómo te cambió. Ya sea una oración o una página completa, que tus palabras se conviertan en una semilla de fe que despierte el alma de alguien más. Porque cuando hablas de la bondad de Dios, mantienes viva su promesa. Y luego, te desafío a compartir este video con 10 personas o más. No solo como un enlace, sino como un mensaje. Compártelo con tu familia, tus amigos, tu iglesia, tu comunidad. Porque cada vez que lo compartes, no solo estás difundiendo contenido, estás difundiendo el pacto. Estás extendiendo la bendición de Abraham, pasando la antorcha de la fe, llevando luz a la oscuridad de alguien. En algún lugar, hay una persona desplazándose entre el ruido de este mundo, esperando escuchar la misma voz que una vez llamó desde los cielos, y tu compartir podría ser el momento en que finalmente la escuche. Recuerda esto, cuando este video llegue a más almas, no es simplemente una historia siendo contada, es la palabra de Dios siendo llevada a través de la tierra. Es el eco del cielo encontrando nuevos corazones para habitar. Es la profecía desplegándose de nuevo, a través de ti. Así que mientras miras, mientras oras, mientras compartes, recuerda esto, eres parte del legado de Abraham. Eres un capítulo vivo de ese antiguo pacto. Y mientras la promesa continúa a través de tu fe, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendiga, te proteja y multiplique su presencia en tu vida. Levanta tus ojos, como lo hizo Abraham, y mira, las estrellas aún brillan. La promesa sigue viva. Y ahora, arde dentro de ti. Si este mensaje tocó tu espíritu, escribe yo creo en los comentarios ahora mismo. Deja que el cielo vea tu nombre entre aquellos que todavía eligen la fe en un mundo lleno de miedo. Y comparte este mensaje, no después, no algún día, sino ahora. Porque esto no es solo un video. Es un llamado. Un movimiento, un recordatorio de que la palabra de Dios sigue viva, sigue siendo poderosa y sigue buscando corazones dispuestos a decir sí. Eres parte de algo eterno. Eres parte de la promesa. Eres parte de la historia de Abraham. Y la historia aún no ha terminado.